Pues esta vez es una historia un poco truculenta, pero relativamente conocida. Me saltaré las partes más oscuras, que esto tampoco tiene que ser un programa deprimente. Pero voy a hablar un poco de la historia del MK Ultra. No sé si alguno la conoce ya. No sé, pero ya... ¿No? Suena como a grupo terrorista, pero que acojona a la hostia. O sea, MK Ultra. Pues... Sí, pues peor todavía, porque esto era el propio Estado. Esto es una de las mayores vergüenzas de la historia de Estados Unidos, y es que desde los años 50 hasta 1973 la CIA estuvo experimentando con humanos de forma ilegal. Y vamos, las cosas que hicieron están a la altura de lo que hicieron los nazis o los japoneses. ¿Perdón? Que suena un poco a lo que la experimentación científica en los campos de concentración durante la Alemania nazi. Sí, pues fue un equivalente total, ya verás. Y bueno, insisto, no voy a contar los detalles porque es que es muy truculento, es muy desagradable, pero vamos. Básicamente usaron como conejillos de indias al principio agentes de la CIA, militares y otros funcionarios que eran voluntarios, aunque no eran informados de los riesgos de los experimentos. Y después empezaron a usar para los experimentos más agresivos a prostitutas, vagabundos, enfermos mentales, personas vulnerables en general que no pudiesen denunciar o que no fuesen echadas de menos si no sobrevivían. El objetivo principal del proyecto es que encima es ridículo, era descubrir algún sistema efectivo de control mental, de lavados de cerebros, el famoso suero de la verdad, que nunca se ha conseguido nada ni remotamente parecido, pese a que en las películas siempre salga alguno, no hay sueros de la verdad. Ah, pues mira, sorpresa. Claro, o sea, a ti te pueden dar drogas que te suelten la lengua, pero lo mismo dices la verdad que te inventas una parida, ¿sabes? Ya, pues no sabía. No, por cierto, tampoco funcionan las máquinas de la verdad, por eso no son aceptadas en Europa. Eso es una tontería que siguen manteniendo en Estados Unidos, pero que no tiene ninguna utilidad real. O sea, las pruebas de los polígrafos no tienen ninguna validez. En absoluto. Alguien entrenado puede saber engañar al polígrafo y que parezca que algo que es verdad sea mentira y viceversa, sin ningún problema. O sea, el polígrafo solamente mira lo que se supone que son movimientos involuntarios de... Por cierto, sabéis que uno de los sensores se te mete en el ano para ver si aprietas el culo. Si aprietas el culete es que estás mintiendo, ¿no? O sea, que estos de Telecinco les tienen que pagar muy bien, ¿no? Por hacer las pruebas en estas. Las películas te ponen como un tensiómetro y un cinturón en el pecho, pero nunca mencionan lo de la sonda anal. Que no tiene mucho glamour. Tiene sentido, pero bueno, vamos al MK Ultra. Nada, la historia era esa, o sea, querían inventar métodos de control mental para lavar el cerebro, para crear agentes dormidos, todas las cosas típicas que vemos en las películas, que en la vida real no existen, pero se intentó muy fuerte que existiesen. Llegó a estar destinado a este proyecto el 6% del presupuesto de la CIA. Y hubo una cantidad bestial de desaparecidos. Entre los experimentos que se efectuaron hubo torturas, abuso sexual, privación del sueño y sobre todo, administración de drogas experimentales en dosis masivas. Hay todavía una enorme cantidad de personas que sufren secuelas de esa época, porque es que la cuestión es que igual no morías, pero sí que te quedabas pues con la mente borrada, por ejemplo. O sea, había experimentos para diferentes cosas y una de ellas era borrar recuerdos. Así que hubo gente que directamente la dejaron en estado vegetal, otros los dejaron como un bebé. Y vamos, fueron 20 años de experimentación. Sí, fueron 20 años impunemente, y ni siquiera solamente en Estados Unidos, es que operaron hasta en Canadá. Hostia. Una de las técnicas más surrealistas, por cierto, para conseguir sujetos de pruebas fue abrir burdeles de la CIA, donde a los que drogaban eran los clientes, aprovechando que entre la vergüenza y que en Estados Unidos es muy ilegal, no iban a denunciar que habían ido al puticlub y habían experimentado con ellos. Pero vamos, no es simplemente que pagasen a alguien que tenía un puticlub. O sea, ellos los construyeron de cero para que hubiese los espejos fuesen dobles y al otro lado había científicos. O sea, es como una película de espías, pero de las malas encima. O sea, es que es muy ridículo. Madre mía. Pero, ¿y esto en qué grado se sabe o es público? Es totalmente público y oficial. Pero no es sé. totalmente público y oficial. Hubo juicios, hubo una investigación oficial. ¿Cómo? ¿Cuándo se supo y qué consecuencias legales? Pues claro, eso... Eso es a lo que iba. Durante los años 60 cada vez hubo más investigaciones de desapariciones y de muertes que indicaban
a la CIA como culpable. O sea, ten en cuenta que la policía no tenía ni idea y tampoco encubrían. Simplemente decían, oye, pues mira, este señor que desapareció, también tener en cuenta que no solamente morían a los que a la CIA le daba igual que muriesen, que eran eso, los vagabundos o los enfermos mentales. Es que también hubo voluntarios que trabajaban para el gobierno y que murieron en extrañas circunstancias, y ya empezó a ser sospechoso que tanto funcionario del gobierno se suicidase o se volviese loco y cosas por el estilo. Y vamos, uno de los experimentos, para que os hagáis una idea, de los voluntarios, no de los forzosos, fue darles a un grupo de personas la dosis máxima de LSD durante 77 días seguidos. Y acabaron como chotas, los pobres. Ah, sí, eso alguna vez me lo había contado. Yo creo que el señor Lobo creo que alguna vez me lo contó. Lo de que les dieron 7 días seguidos LSD a unos... No, 77 días seguidos. 77 días. ¿Y qué esperaban que ocurriera? Días a tope de LSD. Querían ver qué hacía el LSD, porque el LSD fue de las drogas que más prometedoras fueron para ellos como suero de la verdad, hasta que se dieron cuenta de que las verdades que soltaban eran tonterías en muchos casos. O sea, el LSD es una droga psicoactiva y psicodélica que ves mentiras y dices mentiras, ¿sabes? O sea, y no te crees que es mentira lo que estás diciendo, te lo crees a pies juntillas porque estás alucinando. Entonces, no, efectivamente no sirve como suero de la verdad. Confesarás un montón de cosas que no tienen por qué ser verdad. Qué locura. Qué auténtica locura. Sí, sí, o sea. ¿Y esto qué finalidad tiene? ¿Militar? ¿O...? Esto lo hacía la CIA, que en teoría no es una agencia militar, es civil. Pero vamos, la idea era, pues, obviamente en plena Guerra Fría, pues vamos a coger a un espía ruso y le hacemos confesar todo y que luego se olvide de que le hemos pillado. O vamos a mandar agentes durmientes a Rusia que se crean que son rusos hasta que les demos la contraseña. O sea, lo típico de las películas ha salido de aquí, en realidad, la historia. Esta gente se creía que de verdad se podía lograr y estaban en ello a lo bestia. Y obviamente, como para eso tenía que morir gente o sufrir daños cerebrales, pues lo hacían de tapadillo y de forma totalmente ilegal, porque las propias leyes de Estados Unidos no lo permitían. O sea, no es que estuviesen aprovechando vacíos legales. La cosa es que a principios de los 70 ya los rumores eran cada vez más grandes y cuando el director de la CIA se olió una investigación, hizo destruir todos los documentos, que por suerte no lo consiguieron, destruyeron la mayoría, pero quedaron decenas de miles de páginas. Claro, es que es una agencia gubernamental y la burocracia es extremadamente redundante. Entonces quedaron pruebas por todas partes. Que ahora han aprendido a formatear ordenadores 70 veces, que eso les falló entonces. Sí, llevar en aquella época era de papel y siempre podía haber algún archivador en alguna división de contables o de lo que sea que no. Pero bueno, la cosa es que en el 72 mandó destruir todos los documentos, en el 73 mandó destruir todos los documentos, pero en el 74 ya el New York Times publicó un artículo explicando que el gobierno había estado experimentando, puso ejemplos familiares de personas que habían muerto, que se habían denunciado y demás, y esto inspiró, o sea, el New York Times aportó pruebas sólidas y varias investigaciones policiales a lo largo del país en diferentes momentos que indicaban siempre lo mismo. Y esto llevó a una investigación del Congreso en toda regla. O sea, esto es un hecho histórico perfectamente documentado y totalmente innegable. Joder, absolutamente todo lo que he dicho está totalmente contrastado. E insisto, me he saltado todas las barbaridades. Solo os lo he contado muy por encima. Pero vamos, es que usaron las técnicas más repugnantes posibles y con la gente más vulnerable posible. O sea, en los psiquiátricos habían puesto al que era el presidente de la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos y de Canadá. Ese era miembro de la CIA y era él el que había puesto a experimentar con los pacientes. Llegaba un paciente a lo mejor con alguna enfermedad mental leve y mientras se creía que le estaban curando, lo que estaban haciendo era empeorarla para ver a qué velocidad avanzaba y qué partes del cerebro se dañaban. O sea, ha habido una cantidad bestial de víctimas, que por cierto, este desgraciado había sido miembro del comité médico de los juicios de Nuremberg. No me lo puedo creer. Sí, del tribunal de Nuremberg. Había estado él juzgando a nazis por lo que estaba haciendo él 15, 20 años después. Madre mía. Oye, ¿cuándo has dicho que terminó esta historia? ¿Aló? En el 72, o sea, en el 73, cuando el presidente se olió que les iban a pillar, mandó destruir todo y paralizar todo. Pero vamos, ya os digo que hubo, es que no me acuerdo, pero como veis, 1.000 documentos, siguió con juicios y demás hasta bien en todos los años 90. O
sea, incluso en los 90 se hicieron exhumaciones y se demostró que varias personas que se suponía que se habían muerto de otra cosa habían muerto saturados de cierta droga o incluso les habían matado cuando vieron que el daño cerebral era muy grande y no iban a poder explicarlo. Pues cogían y les daban pasaporte. Madre de Dios. Sí, sí. Bueno, la gran democracia Y esto, del mundo. eso te iba a decir, Estados Unidos, los que van a poner Claro, democracias en Sudamérica y en Oriente Medio. Y te vendían que esto era lo que hacía Rusia mientras lo estaban haciendo ellos, ¿sabes? Madre mía. Madre mía. Y, bueno, este es el caso más llamativo, pero por desgracia no es el único que ha habido de este tipo de cosas. Pero no, ni siquiera los dejaré para otra ocasión porque me parece un tema muy, muy oscuro. Pero vamos, que la gente se entere de que las cosas no son blancas y negras como nos las ponen, sino que todos son... Antes de que acabes, Alo, ¿cómo se llamaba otra vez? Proyecto MK Ultra. Vale. E insisto, hubo bastantes más intentos del estilo de diferentes países y otros intentos incluso en Estados Unidos, solamente que este es extremadamente llamativo porque encima de la cobertura mediática que tuvo fue una escala increíble y durante 2 décadas. Madre mía. Ya. Pues nada, espectacular, Alo. Increíble el contenido que nos has traído. Pues muchas gracias. Y como veis... Se ha recordado un poco a Shutter Island, ¿no? Sí, a muchas cosas. A los cuentos estos, a las pesadillas, estos cuentos de Twilight Zone y series de esas que entras en un hospital y no tienes control y te están haciendo toda clase de perrerías en la cabeza y no puedes detenerlos y estás ahí en manos de doctores locos. Es que es de las mayores pesadillas que se me ocurren. La tortura médica es la peor forma de tortura. La persona en la que deberías poder confiar es la que te está dañando. Sí. Es terrible. Sí.